Dios les bendiga. Hoy vamos a estar viendo un tema que se llama Cuida tu talento. Y quiero leer en Mateo 25 acerca de este tema. Y recordemos que Mateo 25 es parte de la respuesta que el Señor Jesús le dio a los discípulos, que ellos querían saber acerca de su venida y del fin del siglo. Y pues bueno, aquí en Mateo 25 el Señor da una serie de ejemplos para que estemos listos para esa venida que Él va a muy pronto a efectuar. Y Mateo 25 del versículo 14, ahí tenemos un consejo de parte del Señor Jesucristo acerca de estar preparados para su venida. Y bueno, ahí dice en el versículo 14, me sigue ahí con su vista, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas sobre donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos este ejemplo que el Señor Jesús está dando acerca de estos 3 hombres que recibieron de su Señor, cada uno según su capacidad, una cantidad de talentos. Y si nosotros analizamos, los talentos eran unas monedas que tenían cierto valor en ese tiempo del Señor Jesucristo, y por eso Él está hablando acerca de estos talentos. Es el valor de aquella eh, herencia
o aquel negocio que él tenía, lo puso en manos de estos siervos de él para que ellos lo trabajaran. El que recibió mayor cantidad fueron 5 talentos y él ganó otros 5. El que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió 1 pues ni siquiera lo puso a trabajar, fue y lo enterró, y cuando regresó su señor le entrega nada más lo que él le había puesto en sus manos. El señor le da a cada uno conforme su trabajo, su dedicación. A uno, al primero le dice: eres bueno y eres fiel, entra en el gozo de tu Señor. Al segundo también le da el mismo recibimiento, pero al tercero le dice que es un siervo infiel. Esto lo debemos nosotros tomar para nosotros mismos. Cada quien en su persona, en su vida, debe tomarlo de parte de Dios. Y la pregunta es: ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado o nos ha prestado? ¿Dónde estamos invirtiendo el talento que Dios nos ha dado? ¿En qué estamos invirtiendo nosotros todo lo que recibimos de parte de Dios? Bueno, vamos a analizar un poco en nuestra vida personal cuál es un talento que nosotros hemos recibido de parte de Dios. La vida, vamos a ver que la vida es algo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Dónde ha invertido usted su vida? ¿En qué ha invertido usted su vida? Muchas personas han invertido su vida en algo bueno, pero hay personas que no. Hay personas que se han dedicado únicamente a los vicios en la vida, al placer, a las fiestas, al alcohol, a las drogas, a hacer daño a otras personas, a robar. En fin, han dedicado su vida únicamente a esos placeres. Y el Señor en su palabra también nos dice en Mateo 6, 19 al 21, dice esto: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde estamos nosotros poniendo nuestro enfoque en nuestra vida? ¿Qué es lo que más ama nuestro corazón? Hay personas que se dedican a todo eso que mencionamos hace un momento. Hay personas que no hacen nada de malo a ninguna otra persona, pero su vida la dedican solamente para ellos. No le hacen daño a nadie, pero su vida es puro trabajo, pura diversión, sin hacer daño a nadie más, supuestamente, pero se olvidan de Dios, no buscan a Dios, no alaban a Dios, jamás les interesa nada de Dios. Nuestra vida fue creada con un plan, un propósito de parte de Dios, que Él es el creador de nosotros. Y veamos nosotros cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. En Isaías 43, versículo 7, dice así: todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fíjese, aquí en Isaías 43:7 dice, a todos los que yo he llamado en mi nombre, para gloria mía, para alabanza mía, los he creado, los hice, los formé. Entonces, aquí nosotros podemos ver que usted y yo somos creados por Dios para que lo alabemos, lo exaltemos, para que exaltemos su santo nombre, para la gloria de Él. Cuando dice para la gloria mía es para que me exalten, para que me alaben. Si usted lee al principio del libro de Génesis, Dios formó al hombre del polvo, de la tierra. Entonces nosotros somos hechos de polvo. No somos otra cosa más que polvo. Pero a Dios le plació formarnos de polvo y mire, usted puede palparse, tocarse. Usted tiene un corazón, usted tiene un alma, usted tiene un sentimiento, un espíritu. Y Dios dice, bueno, yo te di vida, te di alma, te di espíritu, te formé, te hice a la imagen y semejanza mía. Quiero que te goces, quiero que te alegres, que vivas, te doy todas estas bendiciones, pero recuerda que te hice para que me alabes y me exaltes. También te doy tu tiempo, pero tú debes alabarme en todo lo que tú haces en toda tu vida. Las personas solamente se dedican a gozarse, solamente se dedican a ganar el dinero en su trabajo para comprar lo que ellos desean, pero jamás se acuerdan de alabar a Dios, ni siquiera de buscar cuál es el propósito de su vida en la palabra de Dios. Y aquí vemos ese propósito. Fuimos creados por Dios, por el Señor Jesucristo, Él es el creador. Y fuimos creados para Él. Fíjese, en Colosenses 1:16 dice de esta manera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. En otras palabras, yo fui creado por Dios, usted fue creado por Dios y somos creados para Él mismo, para la gloria de Él, para la alabanza de Él. Claro que sí, nosotros somos libres de decidir, somos libres de tomar una decisión si lo queremos alabar o no lo queremos alabar. Mas, sin embargo, fuimos creados para alabarlo. Aquí vemos nosotros que nosotros debemos vivir para la honra y la gloria de Dios. Vamos a leer otro pasaje bíblico en Primera de Pedro 2:9, donde también nos muestra que debemos nosotros vivir para Dios. Vivir para Dios. Dice ahí en el versículo 9, Primera de Pedro 2:9 al 12, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fíjese nada más. Cristo Jesús nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable. Él es la luz admirable. Y nos sacó de las manos de Satanás, que son las tinieblas,
donde nos estaba matando, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Note usted, antes no éramos del pueblo de Dios, andábamos en los deseos carnales, pero ahora que ya conocemos nosotros al Señor Jesucristo, debemos abstenernos de ya no andar en esos deseos carnales. Eso es algo que el Señor nos está dando un consejo en su palabra, que debemos huir, retirarnos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Dice en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Fíjese nada más, ¿cómo debemos vivir? Vivir en una buena manera. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, en el mundo, para que en lo que murmuran de vosotros de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahí vemos nosotros, ¿verdad?, que debemos mantener una buena manera de vivir delante de Dios, porque siempre va a haber alguien que murmure, siempre va a haber personas que va a hablar mal de nosotros, que somos malhechores o creídos, o que nos creemos mucho, nos creemos muy santos, pero no importa, no importa. Dice aquí, de todos modos van a glorificar a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuándo? Cuando Dios venga por nosotros, cuando Cristo venga por nosotros, se van a dar cuenta que la manera de vivir que estuvimos nosotros entregando al Señor era genuina, era verdadera. Así que usted es el que decide si quiere vivir para la gloria de Dios o no. Pero usted fue creado para glorificar a Dios. Así que debemos renunciar a todo lo malo y vivir en Cristo Jesús, que es la luz. Él es el que nos alumbra, nos da entendimiento cómo debemos vivir. De eso se trata la luz, que nos alumbra nuestro entendimiento, nos enseña la palabra de cómo nosotros podemos vivir una vida diferente. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si Dios es santo, Él quiere que sus hijos también vivan en santidad. Aún cuando el Señor sabe que estamos en este mundo y que estamos luchando con tentaciones, pero dice la palabra del Señor que Él es fiel, Él es justo y Él nos libra a todos los que estamos en tentación. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted le pida la ayuda, Él va a estar ahí y le va a ayudar a vencer la tentación. Cuando usted siente tentación, doble rodillas, pida al Señor que lo libre de aquel ataque de Satanás. Recuerde que Cristo Jesús fue llevado 40 días al desierto y ahí
Satanás trató de tentarlo en esos 40 días, pero él siempre dijo, escrito está, escrito está. En cada vez que Satanás presentaba una tentación, Cristo Jesús usaba la palabra de Dios, decía, escrito está. Y esa es la manera correcta de cómo vencer las tentaciones de Satanás. Y otra manera que nosotros podemos vencer las tentaciones de Satanás es clamar a Cristo Jesús que venga a ayudarnos y a fortalecernos. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice que nosotros debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. En el versículo 11 dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces nosotros podemos fortalecernos en Cristo Jesús en todo tiempo. Así nosotros podemos ver también en Hebreos capítulo 5, versículo 11, un ejemplo de cuando no se aprovecha bien el tiempo en nuestra vida espiritual. Fíjese nada más en Hebreos 5, 11. Por eso nosotros debemos aprovechar bien nuestro tiempo en nuestra vida para vivir correctamente, porque podemos estar perdiendo el tiempo y no vivir correctamente delante de Dios. Dice ahí en el versículo 11, Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjese, el que no quiere oír no escucha. Por más que tenga el mejor maestro, el mejor mentor, el mejor pastor, la persona que explique bien detalladamente y bien claro, el que no quiere oír, no quiere oír. Y dice aquí que son tardos para oír. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese nada más, aquí está hablando que nosotros debemos usar la palabra de Dios para crecer, ejercitarnos y de esa manera nuestro entendimiento se va fortaleciendo. De lo contrario, las personas que no quieren crecer porque son tardos para oír, les pueden enseñar la palabra de Dios de enfrente hasta el final o viceversa y nunca crecen para nada. Aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que solamente estas personas invierten su tiempo en ellos, no invierten tiempo ni para la palabra de Dios, ni para exaltar y glorificar a Dios, ni nada. Se dedican a puras fiestas, se dedican a pura borrachera, puros drogadicción y todo eso, y no le dan su vida a Dios. ¿De qué manera ha usted invertido su vida? Hemos visto aquí que nosotros debemos tener una buena manera de vivir, debemos honrar a Dios porque Él nos creó para la gloria de su nombre. No estamos aquí nada más para vivir la vida. Mucha gente, desde que yo tengo uso de razón, he escuchado que muchas personas dicen, la vida es para vivirla,
diviértete. Pero cuando llega el momento de presentarnos delante de Dios, así como estos hombres que se les dio estos talentos, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué hiciste con esa vida que yo te di? El Señor nos llama a cuentas para nosotros rendir una cuenta, ¿verdad?, de qué es lo que hicimos nosotros con nuestra vida. Otro talento que el Señor nos ha dado es nuestro tiempo. Nos ha dado vida para la gloria de Él, pero también nos ha dado un talento muy especial, que es el tiempo, ¿verdad? Dice aquí, fíjese nada más, en 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es una peregrinación? El tiempo que estemos nosotros aquí en la tierra es que nosotros somos peregrinos, vamos de pasada. No vamos a estar aquí eternamente, vamos nada más de paso. Así que somos peregrinos, pero todo el tiempo mientras somos peregrinos o estamos aquí en este tiempo, en este mundo, nosotros debemos conducirnos en el temor en toda nuestra vida. Así que nosotros debemos darle el tiempo a Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Un ejemplo de la misma palabra de Dios es que tenemos ahí en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y dice esto: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Pongan atención en sus caminos, cómo están viviendo. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y, y yo lo disiparé en un soplo. Porque, ¿qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué está diciendo aquí? Mire, para poder entender este pasaje, el pueblo de Israel había sido llevado como esclavos, cautivos a Babilonia. Ya era tiempo de que regresaran a Jerusalén para reedificar la ciudad y el templo donde se debería alabar a Dios. Pero la gente tenía buenas casas allá en Babilonia, ya estaban ganando muy bien porque había llegado otro rey, tenían un buen trabajo, de hecho muchos de ellos estaban dentro del palacio del rey, ganaban muy bien,
tenían comodidades y pues ya era tiempo para ir a reedificar el templo, la casa de Dios, y no querían ir. Ahora Dios, en nuestro tiempo, le habla a muchas personas que vayan y lo alaben a su casa, que lo busquen, que busquen su palabra, que lean su palabra, y no tiene tiempo la persona. No, hoy no tengo tiempo. Después. Y eso es lo que está diciendo Dios, que nosotros debemos darle el tiempo a Él. Dicen que ustedes que no hay tiempo, pero cada uno corre a su casa, está muy cómodo en su casa. Tienen sus casas muy cómodas, pero se olvidan de mi casa, se olvidan de lo que yo estoy esperando de ustedes. Eso es precisamente lo que Dios nos dice a usted y a mí. ¿Cuánto tiempo le ha dado usted a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted le dedica en oración a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica usted para ir a su casa a alabarlo, a exaltarlo? Ahorita el Señor quiere que usted analice en su corazón cuánto tiempo le ha dado Dios a usted y cuánto tiempo le ha dado usted a Dios. Recuerde que Dios nos da 7 días a la semana, pero Él demanda un día nada más, que se lo demos a Él. Así que fíjese nada más, en este pasaje dice, el que trabaja jornal echa en saco roto. En otras palabras, por eso a veces no nos rinde las bendiciones del ingreso, del trabajo, y analice esto, porque si usted está batallando con sus ingresos, usted está batallando para hacer los pagos, para alcanzar metas más grandes, es porque usted necesita buscar más a Dios y darle el tiempo que Dios demanda de usted. Fíjese nada más, dice ahí en el versículo 10, Ageo 1:10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, o la bendición. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. En otras palabras, detuve la bendición. Porque si tú no tienes tiempo para buscarme y para servirme en mi casa, entonces yo detengo la bendición, dice el Señor. Analice, estudie un poquito más ese pasaje. Usted vaya despacito leyendo. Por eso es importante que también dé su tiempo a la palabra de Dios, porque ahí es cuando usted va a entender muchas cosas de lo que Dios espera de usted y de lo que Dios tiene para usted como bendición también. Aquí vemos nosotros también en la palabra de Dios en Efesios 5, 15 y 16 que debemos aprovechar bien el tiempo, andando correctamente, con diligencia. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Debemos ser sabios, debemos actuar con sabiduría, no con necedad. Dice en el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y mire, los días que estamos pasando ahorita son tan malos que nosotros debemos aprovechar muy bien el tiempo. ¿Qué va a venir más adelante? No lo sabemos. Lo único que yo le puedo decir que la palabra de Dios nos muestra que los días van a ser peores todavía que este tiempo. Van a ser peores. Así que nosotros debemos aprovechar muy bien el tiempo. Dios nos dio vida
Ese es un talento, un regalo que Dios nos ha dado, pero también nos ha dado el tiempo y vamos a rendir cuentas de nuestra vida y también del tiempo que Dios nos ha dado. En tercer lugar, Dios nos ha dado un regalo enorme, muy grande, que vamos a rendir cuentas de eso que el Señor nos ha dado, y ese es el amor de Dios. Dios nos ha dado un amor tan grande en Romanos 5:8. Fíjese nada más el amor que Dios nos ha dado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aun cuando somos pecadores, Dios nos ha amado mucho. ¿De qué manera nos ha dado ese amor? Cristo Jesús murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. En el amor de Dios nos dio a su único Hijo Jesucristo, que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que Dios nos ha dado su gran amor. Y cuando nosotros estemos en su presencia, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el amor que yo te di? Así que nuestro amor debe, en primer lugar, amar a Dios. No amarnos nosotros mismos antes que a Dios. No amar absolutamente nada de lo que tenemos o lo que está a nuestro alrededor. No debemos amar a ninguna otra persona antes que a Dios. Dios debe ser primero antes que usted mismo, usted misma y antes que todo lo que lo rodee. Aún antes que su familia, porque Dios le está dando su familia. Dios le da su esposo, su esposa, sus hijos, y si usted ama a Dios, Dios le va a conservar a su familia en gran bendición. Por eso debe amar a Dios en primer lugar. Fíjese nada más, voy a leer en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo, no a medias, no con una esquinita, no con un rincón, sino con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La mente debe estar llena de la presencia de Dios. Usted siempre debe estar pensando en Dios cuando va a tomar decisiones en lo que usted va a hacer. Usted debe pensar en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este caso? ¿Qué es lo que yo debo hacer para honrar y glorificar a Dios? Con toda su mente usted debe amar a su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Dice en el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Es un mandamiento, no es nada más algo que usted puede escoger si gusta o no gusta, si quiere o no quiere. Es un mandamiento, es una orden. Un mandamiento es una orden. Te mando que me ames a mí primero. Ahí nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero porque Él nos amó primero a nosotros. Yo lo voy a amar porque Él me amó primero. No porque yo me sienta forzado, no, porque el amor de Él es grande, porque me da la vida, me da el cuidado, a mí, a mi familia, a cada uno de los que me rodean, por eso lo amo de esa manera. Versículo 39, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí el Señor nos está mostrando que ya nosotros podemos amar a los que nos rodean, pero primero es Él, primero es Dios. Asimismo, ¿verdad? Nosotros podemos ver que el amor de Dios es lo más grande
y nosotros vamos a rendir cuentas de ese amor que hemos recibido. En Apocalipsis 2, 4 y 5, el Señor Jesucristo le da la revelación a Juan, el apóstol Juan, y le dice que le vaya a decir al pastor de una de las iglesias que había dejado su primer amor. Dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y se lo está diciendo al pastor, y junto con el pastor a la iglesia. En otras palabras, esto es para usted y para mí, que nunca jamás debemos dejar el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Amar a Dios, servir a Dios, glorificar a Dios. Debemos amarlo antes de amarnos nosotros mismos. En muchas ocasiones las personas se aman más ellos mismos que amar a Dios. Prefieren irse a la diversión que ir a buscar a Dios. Prefieren hacer algo que ellos necesitan o quieren hacer. Muchas veces no es ni necesidad, es nada más un deseo. Es algo dentro de lo que es una actitud arrogante, por así decirlo, y ponemos a un lado lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios está demandando de nosotros. Así que no debemos amarnos nosotros mismos, no debemos amar a nadie, ni poner a nadie en el lugar que le toca a Dios. En cuarto lugar, vemos nosotros que hemos recibido también otro tesoro muy importante. Y este tesoro, este talento que hemos recibido de parte de Dios y que vamos a rendir cuentas delante de Dios, así como esos hombres que el Señor de ellos les llamó para rendir cuentas, este tesoro es la familia, su esposa, su esposo, sus hijos. Nosotros vamos a rendir cuentas de nuestra familia. Seamos quienes seamos, nosotros vamos a rendir cuenta. Yo como pastor voy a rendir cuenta de mi familia en primer lugar. Mi familia inmediata, mi esposa, mis hijas. También voy a rendir cuenta por mi familia espiritual, que es la iglesia, y que Dios bendiga a cada uno. Precisamente por eso yo tengo que dedicar el tiempo, tanto como esposo, como padre de familia, como también como pastor. Tengo que dedicar el tiempo a Dios, dándole el tiempo a la iglesia y a mi familia. Precisamente por eso tengo que ir a la palabra de Dios, enseñarle a mi familia lo que Dios dice en su palabra. Precisamente por eso ahora tengo que enseñarle a la iglesia lo que Dios dice en su palabra. Y en ese caso también a usted, ¿verdad? Que nos está escuchando, tal vez no nos conocemos en persona, pero el Señor quiere que usted también reciba estas bendiciones. Y yo le estoy dando el tiempo a mi Señor, y el Señor le está dando el tiempo a usted también. Así que el talento este es la familia, donde nosotros vamos a rendir cuentas delante del Señor por la familia. Fíjese nada más como dice en Efesios 5, 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquella mujer que es casada y no se ha sujetado a su marido, y su marido es un hombre de Dios, es un hijo de Dios, cuidado, porque usted le está faltando al respeto a un hijo de Dios o a un siervo de Dios. Y usted, como esposa, es responsable delante de Dios de sujetarse a Él.
Estábamos escuchando, mi esposa y yo, un mensaje de otro siervo de Dios, el hermano Antonio Bolaines, y tiene toda la razón. Yo como siervo de Dios también le doy la razón, donde dice, nosotros debemos someternos a las autoridades. Las autoridades terrenales son puestas por Dios y para Dios, siempre y cuando las leyes de esas autoridades no nos afecten a nosotros o nos impidan vivir en la fe que tenemos nosotros en nuestro Dios. Y es verdad, las autoridades debemos respetarlas, pero cuando las autoridades ya llegan a exigir que yo debo hacer algo que a Dios no le agrada, yo no tengo por qué respetar esa autoridad. Así las mujeres. Si aquel hombre se está portando mal y no obedece a Dios, está exigiendo a la mujer que haga cosas que a Dios no le agrada, entonces no es que le esté faltando a ella el respeto, es que ella se va a someter a Dios en primer lugar. Como mencionamos hace un momento, amamos primero a Dios antes que a los demás. Así que mujeres, sométanse a su marido, honren a Dios. Cuando ese hombre mayormente es un siervo de Dios, es un hijo de Dios, sométase a Dios. Pero usted es responsable delante de Dios de obedecerlo, cuando Él también se somete a Dios. Dice en el versículo 23, aquí va para el varón, porque el marido es cabeza de la mujer, es cabeza, es la autoridad. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo se entregó por la iglesia hasta morir en la cruz del Calvario, así el marido debe estar dispuesto a amarla hasta la muerte, a su esposa. Dice ahí en el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando el hombre cuida a su mujer así como Cristo cuida a la iglesia, la mujer también va a estar limpia. ¿Por qué? Porque va a estar enamorada de ese hombre. Hay algo que a la mujer la mantiene completamente enamorada, que el hombre sea atento con ella. Dice ahí en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo creo que aquí nos está dando un gran ejemplo. Ninguna persona se va a estar dando de golpes a sí mismo. Nada más un loco. Nada más un loco se va a estar golpeando. En otras palabras, aquí está diciendo que no estés golpeando a la mujer, trátala como a ti mismo, como tu propio cuerpo. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, o nunca se golpeó, sino que la sustenta y la cuida. Su propia carne la sustenta y la cuida. Así debe ser cuidada y protegida esa mujer que Dios le dio, como también Cristo hace esto con la iglesia. Así que ahí vemos nosotros en el matrimonio
nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios. Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho tú con tu mujer? ¿Qué has hecho tú con tu marido? Así que toda persona, hombre o mujer, que le ha faltado a su esposo o a su esposa, cuídese, porque usted va a llegar un día y va a tener que rendir cuentas con lo que usted hizo a ese hombre, a esa mujer, delante de Dios. No hay excusas. No hay una excusa. Delante de Dios no hay excusa. ¿Está listo usted? Si hoy pasa usted a la presencia de Dios, ¿está preparado para rendir cuentas en esa área delante de Dios? Si no, que Dios tenga misericordia de usted. Pero el juicio ya está dado también en la palabra de Dios. Para los que son adúlteros, para los que son fornicarios, para los que son maldicientes, para los que son borrachos, para los que son ladrones, porque muchas de las veces le roban el tiempo también a su familia, a su esposa, a sus hijos, no les dan el tiempo a ellos tampoco, y si no le dan el tiempo a ellos, tampoco se lo dan a Dios. ¿Está listo usted para rendir cuentas delante de Dios en todo lo que usted ha hecho? Eso son nada más unas cuantas cosas, pero podemos tener una lista de cientos de cosas en las cuales nosotros vamos a rendir cuentas con nuestro Señor, Creador, Dios Todopoderoso. Fíjese nada más, Colosenses 3, 16 al 20. Sigue hablando acerca de esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es muy importante que la palabra de Dios esté en medio de un matrimonio, porque eso es lo que va a mantener fuerte a un matrimonio y lo va a mantener santificado para Dios a ese matrimonio. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es muy importante mantener ese ambiente de alabanza para Dios. Dice en el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, note usted que también de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que usted haga en su casa, en su familia, hágalo para Dios, dando gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice ahí, fíjese nada más, que cómo está conectando esto de la palabra de Dios y esta acción de gracias con lo del matrimonio, hombre, mujer y aún con los hijos. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Note usted la palabra. Muy importante que la palabra no sea áspera. Por eso todo lo que hagamos de palabra o de hechos debe ser para el Señor. No seamos ásperos. Lo que usted le diga a su esposo o a su esposa o a sus hijos, lo está haciendo para el Señor. Imagínese que el Señor nos llame a cuentas y diga, te escuché lo que me dijiste. ¿Cuándo te lo dije, Señor? Me lo dijiste cuando se lo dijiste a tu esposa, cuando se lo dijiste a tu esposo, cuando se lo dijiste a tus hijos. Todo lo que haga y diga, lo está haciendo para el Señor. El versículo 20, esto es para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La familia, tanto de los padres a los hijos como de los hijos a los padres. Somos responsables, aún los hijos van a ser responsables y van a dar cuentas delante del Señor todo lo que hicieron y dijeron
para con sus padres. Obedientes al Señor, el Señor los va a bendecir, los va a gratificar. Desobedientes con sus padres, el Señor también les va a dar su retribución al que fue un hijo desobediente delante de Dios. Fíjese, aquí sigue hablando en Efesios 6, 1 al 3, sigue hablando de esta manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para los hijos es el primer mandamiento que trae promesa. Si tú honras a tu padre, yo te voy a bendecir, te voy a dar mucha vida. Eso es la promesa. Dice en el versículo 3, para que te vaya bien. Si quieres ser bendecido, quieres ser una persona que todas las cosas te salen bien en la escuela, en tus trabajos, comienzas a trabajar, Dios te comienza a dar muchas más bendiciones, es porque tú has sido un hijo obediente. Pero ¿sabe qué? Muchas de las veces los hijos son tan desobedientes y tan desatendidos también con sus padres, que eso no le agrada a Dios. Crecen y la esposa le dice: ay, no, ¿para qué vamos con tu papá, tu mamá? Y el hijo le hace caso a la esposa y ya no quiere ir a ver a sus padres. Y eso a Dios no le agrada. O de la misma manera, la mujer quiere ir a ver a sus padres y el hijo se lo prohíbe. Y eso tampoco está bien. Deben ponerse de acuerdo para visitar a los padres de uno, visitar a los padres del otro, bendecir a unos, bendecir a otros y cumplir como hijos delante de los padres, aun cuando ya son mayores. Cuando son hijos que están en casa, siempre deben ser obedientes y eso trae bendiciones en su vida. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy importante. Antes las personas vivían hasta 100 años o aún más. ¿Por qué? Porque eran personas que habían sido creadas de mucho respeto para con sus padres, sus abuelos. Ahora, en nuestro tiempo, el papá dice una cosa y el hijo se pone al tú por tú. Comienza a renegar porque el padre, la madre le están mandando algo. Y es donde están deshonrando a sus padres y a Dios no le agrada eso. Los padres también deben respetar a sus hijos. Hay muchos padres que son muy irrespetuosos con sus hijos y piensan que pueden ser irrespetuosos con sus hijos porque ellos son los padres, ellos tienen la autoridad. Y sí, aunque tienen la autoridad, son la cabeza en el hogar, pero no tienen ese derecho. Dios no les da ese derecho de abusar ni física ni verbalmente de sus hijos. Dice ahí en el versículo 4, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando un padre está ofendiendo a sus hijos con palabras muy fuertes, usted va a rendir cuentas delante de Dios por estar ofendiéndole a su hijo, a su hija con palabras fuertes. Así que, mucho cuidado. Si lo ha hecho, vaya y pídale perdón a su hijo, a su hija y borre de su libro celestial esas palabras que le dijo. ¿Por qué digo que tiene que borrar de ese libro celestial? Porque si usted se va a Apocalipsis capítulo 20, dice que se van a abrir todos los libros y cada uno va a ser juzgado conforme a sus obras de lo que está escrito en esos libros. Así que a lo mejor algunos ya tienen tomos, porque son muchas cosas y no cabe en un solo libro. Algunos han de tener unos 5 tomos, unos 10 tomos, 20 tomos. Otros, quién sabe, a lo mejor una biblioteca.
de tantas cosas que han hecho. Borre todo lo que está en esos libros para que no sea juzgado cuando llegue a la presencia del Señor. ¿Y cómo lo puedo borrar, pastor? ¿Cómo puedo borrar esos libros? Necesita acercarse a Cristo Jesús y pedirle perdón por todo lo que usted ha hecho y todo lo que usted ha dicho. Y de esta manera, acérquese a su esposa, a su esposo, a sus hijos y pídales perdón también por todas las ofensas que usted ha cometido contra ellos. Cuando usted haga todo eso, dígale a Cristo Jesús, dice en Apocalipsis 1:5, que Él nos lava con su sangre y borra todos nuestros pecados. Así que esos libros van a quedar completamente borrados en blanco cuando usted pida perdón a Cristo Jesús y a su familia que le ha ofendido. Y tenga cuidado, no lo deje para después, porque a lo mejor mañana el Señor le puede llamar a cuentas, o tal vez este día. Ahorita muchas personas han fallecido con la pandemia esta que está ahorita mundialmente. Hace 2 meses estaban haciendo planes. Ahorita ya pasaron a un juicio. Usted y yo estamos ahorita bien, pero ¿quién dice que mañana vamos a estar como estamos ahorita? Es por eso que debemos ponernos a cuentas delante de Dios. Él nos puede llamar a cuentas hoy, mañana o la semana que entra. No lo sabemos. Mas, sin embargo, Dios nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Él antes de pasar a un juicio final. Dice en Hebreos 9:27 que está declarado por Dios que el hombre viva una vez y después de esto, que muera una vez y después de la muerte, va directamente al juicio. Vamos a un juicio al momento de morir. Tome el tiempo para pedir perdón a Dios y a su familia. Incline su rostro y haga esta oración y pida perdón al Señor Jesús. Vamos a orar. Y diga: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Perdona todos mis pecados. He entendido que te he fallado. He sido desobediente contigo. No he rendido mi vida para alabarte a ti y exaltarte. He vivido nada más para mí y mis afanes. No te he dado el tiempo que tú, Señor, mereces. He faltado muchas veces a mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Borra todos mis pecados, lávame con tu sangre poderosa y enséñame, Señor, a vivir para ti. En tu nombre, Cristo Jesús, te lo ruego. Amén y amén, Señor. Que Dios le bendiga, el Señor le guíe en el camino que Él tiene preparado para usted. En el nombre de Jesús le envío bendiciones.